Vamos a comenzar una serie que se llama así, Los Nombres de Dios. Es muy interesante conocer más acerca de la persona de Dios a través de sus nombres. Ahora, ¿cuál es la importancia de los nombres de Dios? ¿Por qué es tan importante conocer los nombres de Dios? Es muy fácil. Número uno, porque revelan el carácter, su carácter y las diferentes relaciones que Dios tiene con sus criaturas. O sea, revelan la forma, el carácter de Dios y cómo Dios se relaciona con sus criaturas. Eso es número uno. En segundo lugar, da lo que sería una crisis o una necesidad en su pueblo, traía consigo un nuevo nombre. O sea, cuando el pueblo de Dios pasaba una crisis o tenía un problema, aparecía un nuevo nombre. Ahora, es interesante esto. Dios, a través de la crisis, a través de los problemas que su pueblo iba teniendo, se iba demostrando como con un nuevo nombre. Es interesante esto, es muy, muy, muy interesante. Ahora, también vamos a ver aquí la clasificación de los nombres de Dios. ¿Qué significa esto? Ahí se los voy a mostrar, hay la página, ahí está. Dice Elohim, en un nuevo nombre de Dios, Jehová, Adonai, el Elyon, el Roy, el Shaddai, el Olam, Jehová Jireh, Jehová Nisi, Jehová Makadesh, Jehová Sideku, Jehová Sabaoth. Esos son algunos de los nombres de Dios que vamos a ir estudiando. Hoy día vamos a conocer solamente creo que 3 o 4 nombres, pero tienen que ver cómo Dios se quiere relacionar con nosotros. Y te digo algo, te quiero llevar a que tú puedas tener una intimidad con Dios diferente, una cercanía con Dios diferente. Los nombres de Dios te van a permitir acercarte a Él de una forma diferente. Vas a comenzar a ver a Dios de una forma diferente, más íntimo, porque Dios lo que quiere es que nosotros nos podamos acercar a Él, tengamos una relación con Él. Siempre digo, no es una religión, el estar cerca de Dios es una relación permanente con Él. Ahora, estos nombres que aparecen ahí aparecieron en momentos especiales que Dios tuvo un trato especial con cada una de las personas que estaban ahí. Vamos a conocer el primer nombre, conociendo al Dios Elohim. La palabra Elohim o el Dios Elohim es lo que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 1. Y dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué está diciendo esto? Está diciendo que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, lo primero que tú vas a encontrar cuando abres la Biblia es simplemente una declaración de Dios que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sabes algo? Es interesante esta declaración porque muestra a un Dios creador, muestra a un Dios que se está encargando de crear de la nada algo. Es interesante también que Dios está haciendo una declaración muy fuerte al decir: en el principio creó Dios. Está diciendo, no hay Big Bang, no hay teoría de dinosaurios, no hay teoría de otro tipo de creación, no hay una teoría de un extraterrestre o de extraterrestres que hicieron todo esto. No, lo que está diciendo simplemente que Dios creó. O sea, ¿qué está diciendo con esto? Está diciendo, la única persona creadora soy yo. Soy yo. La única persona que ha creado todo esto soy yo. Está diciendo, yo soy un absoluto. Yo soy un Dios creador. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, cuando nosotros escuchamos, en cuanto a teoría, los hoyos negros, escuchamos teorías que dicen que supuestamente se creen o se creó el mundo, nada se compara a Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios. Y dice los cielos y la tierra, un Dios creador. Dios es un Dios creador. Lo que nos enseña este nombre, número 1, que Dios es omnipotente, Dios es todopoderoso, Él lo puede crear todo.
Dios es fiel. Él no duerme, siempre está pendiente de nuestras necesidades. Dios es un Dios plural. Nótese, ahí se los voy a explicar. Plural. Acá está la esencia de un solo Dios, pero en tres personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y este nombre aparece en la Biblia cerca de 2500 veces. Aparece en la Biblia la palabra Elohim. 2500 veces aparece esa palabra. Ahora, la definición es la siguiente. Elohim es el fuerte, quien es fiel en todos sus pactos y digno de ser reverenciado y temido por lo que Él es. En pocas palabras, nuestro Dios, el Elohim, es un Dios que es fiel y cumple todos sus pactos. En cuanto a la fidelidad de Dios, es interesante esto. Nosotros muchas veces dudamos de Dios por bajas circunstancias. A veces cuando nosotros tenemos problemas o situaciones difíciles en nuestra vida, tenemos dudas y es natural. Nosotros tenemos derecho a tener dudas. Pero Dios es fiel en todos sus pactos. Dios ha sido fiel con la humanidad, pero Dios ha sido fiel con sus hijos también y con su pueblo. Dios no se puede negar a sí mismo. La Biblia dice que Dios no se puede negar a sí mismo. Es interesante esto. Ahora, en cuanto a eso, vamos a ver algo más de la definición, lo que dice la división de su palabra. Dice, Él se refiere a temor y perseverancia. Elo, jurar, compromiso y fidelidad. Y Him, pluralidad, una unidad en tres personas. Nótese un detalle. La palabra Elohim está escrita en hebreo. Por lo tanto, el hebreo, la Biblia está escrita en tres idiomas. Hebreo, griego y arameo. Esos los tres lenguas que aparecen. Ahora, ¿qué significa esto? Que ese tipo de idiomas tenía, o tiene más bien dicho, una capacidad de, ¿cómo explicar? De una sola palabra que tenga muchos significados. Y a veces esos significados son muy poderosos. Por eso cuando se divide el nombre de Elohim, eso es lo que significa. Significa temor, significa compromiso y significa pluralidad, que está hablando de una unidad en tres personas. Y aquí me quiero detener en esa palabra que quiere decir pluralidad, ¿ya? Porque muchas personas consideran de que Dios es un Dios politeísta, que es muchos dioses, y no es así. Pero nótese, un versículo que me llama la atención. Dice Génesis capítulo 1, 26 y 27. Cuando comienza a crear al hombre, dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, y lo dejé subrayado y remarcado, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a ¿qué? Nuestra semejanza. ¿Plural o singular? Plural, nótese. Y señoree en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y después dice, y creó Dios, plural o singular. Singular. Al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. ¿Puede usted pensar entonces que hay una contradicción? ¿Por qué dice hagamos y después dice creó? Porque Dios, cuando estaba creando, Él no estaba solo. Recuerden que Dios es un Dios trino, es un Dios es un Dios en tres personas, un solo Dios en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La Biblia dice que el creador, el que se encargó de crear, fue el Hijo. El que dio la orden fue Dios. Y el que estaba alrededor era el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña el Génesis. No está diciendo que sean tres dioses, está diciendo que es un solo Dios, pero que tiene el poder de presentarse en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, y estaba allí en ese momento, Él dice, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, ¿Jesucristo era Dios? Sí. Pero en ese momento se ve la Trinidad también, se ve Dios actuando.
Dios le había dado la vuelta a la espalda a su Hijo. Ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso nosotros somos como Dios? No se está refiriendo a eso. Se está refiriendo a los sentimientos y voluntad. Los sentimientos y voluntad de Dios están en nuestras vidas. Por eso está diciendo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es interesante porque la Biblia también declara que Dios es uno. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la Biblia dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios no es un Dios en muchos dioses. No, es un solo Dios en tres personas. ¿Difícil de entender? Sí. A veces imposible de entender, sí. Pero lo creemos por fe, porque Dios así lo dispuso. Dios se presenta de esa forma. Ahora, ¿cuál es la parte práctica de todo esto? La parte práctica es lo siguiente, de que un Dios creador es el Dios tuyo, es el Dios mío. La Biblia dice lo siguiente en Éxodo capítulo 3, 34, versículos 5 al 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso y tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres o de los hijos y de los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Sabe aquí? Aquí Dios está revelando y está diciendo que Jehová es fuerte, que es misericordioso, que es piadoso, que es tardo para la ira y grande en misericordia. Eso es Dios y que perdona nuestros pecados. Ese Dios Elohim, ese Dios creador, es eso para usted, es eso para mí, un Dios que nos perdona. ¿Cuántas veces nosotros hemos merecido el castigo de Dios? Muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos merecido que nos caiga un rayo del cielo? Ya cayó uno. ¿Ah? Que caiga un rayo del cielo. Muchas veces. Pero Dios es grande en misericordia y dice que es tardo para la ira. Ese Dios Elohim, ese Dios creador, es el Dios que es tardo para la ira cuando nosotros pecamos. Que cuando siempre nos da otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Dígame usted, que usted que es papá, ¿ah? ¿Acaso usted nunca ha tenido misericordia con su hijo que se manda una tras otra, ¿ya? Y que hace un montón de cosas? ¿Usted tiene misericordia con él? ¿Usted lo perdona o la perdona? ¿Cierto que usted perdona? Así es Dios. Así es Dios. El Dios creador es un Dios perdonador. Que a pesar de que nosotros nos mandemos una tras otra, Dios nos perdona. El Dios creador del universo, el Dios creador de la tierra, el Dios creador de los cielos, del universo completamente, de la gravedad, que si no fuera por ella andaríamos todos flotando. Ese Dios creador es un Dios que quiere tener una relación contigo de perdón, de amor y de misericordia. Es tan poderoso que es capaz de perdonar nuestros pecados, aún siendo nosotros infieles. Ese es el Dios Elohim. Ese es el Dios creador. No es un Dios impersonal. No es un Dios que está ahí en el cielo, y escucha bien esto, buscando cómo juzgarte, buscando cómo castigarte, buscando cómo hacerte sentir mal. No lo es. Ahora, Jehová el Redentor. Y ahí este versículo, ese es maravilloso, Génesis capítulo 2, versículo 4, dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Nótese, Jehová Dios, ¿ya? Ahí hay una composición, empiezan los nombres compuestos. Jehová Dios, primero era Elohim, solo, Dios creador.
pero aquí tenemos al Dios redentor, el Dios perdonador, ¿ya? Este nombre aparece en la Biblia, nótese, 6.499 veces. El verdadero nombre de Dios es este. Ahora, hay un pequeño detalle. Es impronunciable. No tengo idea cómo se pronuncia. Yavesh, algo así. Les quiero decir algo con respecto a este nombre. Este nombre para los judíos era impronunciable. Significaba santidad. ¿Sabe usted que los judíos no podían mencionar el nombre de Dios? Porque si lo mencionaban, ellos se sentían culpables, pecadores. Fue así que ellos lo que hicieron, le agregaron algunas vocales allí para no pronunciar ese nombre que aparece allí. Ellos lo que hicieron, le pusieron algunas vocales para que apareciera de esta forma, Yahvé, Yahvé. Cuando los escritores o los traductores de la Biblia traducen la Biblia, lo tradujeron a Jehová. Que Jehová no está bien traducido. Debería ser así, Yahvé. Esa es la forma que debería. Pero ¿sabe algo? Es interesante que Jehová aparece 6.499 veces. Y eso marca algo. Marca la importancia del nombre de Jehová. Jehová Dios, el Jehová Redentor. El significado del nombre, lo que significa aquel que es eternamente presente, el yo soy, el Dios único, incomparable, sin limitaciones. Yahvé, este es el Dios que se relaciona con el hombre. Dios se relaciona con el hombre a través de este nombre. Ahora, su nombre implica una relación entre Dios y el hombre. Elohim es el nombre del Creador. De un modo especial en la redención del hombre, Jehová es el nombre del Redentor, del que perdona, del que se acerca a nosotros para redimirnos, perdonarnos de nuestros pecados. Y nótese bien lo que dice la Biblia en Éxodo. Dice lo siguiente: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntasen, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. En pocas palabras le dijo Yahvé, yo soy el que soy. Y dijo así: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El yo soy, el creador de todo, el que siempre existe, ha existido y siempre será, estoy con vosotros. Dios está enviando a Moisés a liberar a su pueblo. Y él le pregunta, ¿quién, a nombre de quién voy? Típico, cuando usted lo mandan a algún lugar, usted le pregunta, ¿a nombre de quién voy yo? Dile que vaya en nombre de Francisco. ¡Ay, Francisco! Voy a nombre de esa persona. ¿Y qué es lo que hace con eso? Hay un respaldo en mi espalda. Alguien me está apoyando, hay alguien detrás mío. Por eso Moisés le pregunta, ¿y a nombre de quién voy a ir yo? Él le dice, a nombre del yo soy. ¿Sabe algo? Es interesante. Cuando en el Nuevo Testamento, cuando los fariseos le preguntaban al Señor Jesucristo quién era Él, Él les dijo, el yo soy. ¿Y saben lo que pasó cuando dijo eso? Dice la Biblia que ellos se cayeron de espalda. ¿Saben por qué? Porque no cualquiera podía pronunciar ese nombre. Y Jesús lo pronunció. Jesús en la Biblia aparece como el gran yo soy. Y él se está autodenominando diciendo, yo soy el que era, el que es y el que será. Es interesante esto. Ahora, lo que nos enseña este nombre, algunos atributos, ya, es la manifestación del carácter de Dios, amor, santidad y misericordia. Esos son los atributos. ¿Quién es Dios? Es un Dios amoroso, es un Dios santo y es un Dios misericordioso.
Amor, santidad y misericordia. Santidad en Levítico 26 dice lo siguiente: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. ¿Sabe? El hecho de que nosotros nos podamos acercar a Dios significa que Él es santo y yo también debo ser santo. Pero ¿cómo voy a ser santo si yo cometo pecado todo el día? Siempre digo que el pecado sea algo pasajero, que sea un error, pero que no sea la constante en nuestras vidas. Que sea un accidente, que cada vez que nosotros pequemos no sea porque nosotros queremos hacerlo, sino porque fue un accidente. Pero no que sea una constante manera de vivir. Por eso dice lo siguiente: sed santos porque yo soy santo. Justicia, odio y juicio sobre el pecado. Dice Salmo 11:15: Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia su alma los aborrece. ¿Sabe algo? Dios no odia a los pecadores. Dios odia el pecado. Cuando nosotros vivimos de una forma que no es buena, Dios odia esa acción. Dios no odia a la persona. Dios no nos quiere destruir. Dios no nos quiere ver miserables. Pero nosotros muchas veces nos hacemos ver miserables. Es interesante este tema. Es interesante lo que le estoy diciendo. Dios odia el pecado, no odia al pecador. Porque si lo odiara a usted, si me odiara a mí, lamentablemente no tendríamos escapatoria. Nunca hubiese enviado a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Amor y salvación para los pecadores. Génesis capítulo 3 demostró amor por Adán. El hombre pecó y Dios le promete a Adán que iba a venir un Salvador. En Éxodo capítulo 3, cuando el pueblo de Dios tenía que salir de Israel, Dios promete que ellos saldrían. Usó a Moisés. En Isaías capítulo 53, si usted lo lee, se va a dar cuenta de algo. Que Dios provee un cordero que vendría a salvar al mundo. Un cordero que sería el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios demuestra amor y salvación para los pecadores. Dios te ama a pesar de tu pecado. Dios quiere tener relación contigo. Pero muchas veces nosotros no somos o no queremos tener relaciones con Él. Y es triste, 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 triste. Este mundo se está hundiendo en el pecado, se está hundiendo en el conformismo, se está hundiendo en la inmoralidad. Y mientras más se hunde, menos cercanía tienes con Dios. Ahora, el Adonai, y esta palabra me gusta mucho, el Adonai es una de las, creo que en lo personal para mí, yo Francisco, es uno de los nombres que más me gusta de Dios. ¿Por qué? Porque habla de un Señor. Ahí te voy a explicar por qué. Dice la Biblia en Génesis capítulo 15, versículo 2, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Adonai significa el Señor, el dueño. ¿Sabe que Dios está hablando con Abraham y Dios le promete a él, le dice: ¿sabes qué, Abraham? Te voy a darte una descendencia tan grande que no se pueda contar. Y le dice: mira el cielo, ¿ves las estrellas? Y él las miró. Dice: así va a ser tu descendencia incontable. ¿La puedes contar? No. Mira la arena, ¿la puedes contar? No. Así va a ser tu descendencia. Y él le dice: Señor Jehová, Señor Adonai, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? La única forma era que Dios hiciera un milagro en su vida. Pero él reconoce al Adonai, al Señor. Por eso dice Señor, Adonai, el poderoso, el amo. ¿Sabes que es difícil reconocer al Señor?
Es difícil de reconocer a Adonai en nuestra vida, porque a veces nosotros nos sentimos autosuficientes. Pensamos que todo lo podemos, que tenemos el mundo o nuestras decisiones en nuestras manos. Pero no es así. No es así. Su nombre implica absoluta autoridad y se aplica tanto a los hombres como a Dios. Aquí le voy a explicar lo siguiente. Significa que la palabra Adonai se aplica para personas como Señor, un Señor, el jefe, el Señor tanto, como a personas, como a Dios. Pero veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Vamos a lo siguiente. En Génesis capítulo 24, 9 al 12, dice así. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham. El criado de Abraham fue a buscar una esposa para su hijo Isaac. Nótese. Y lo subraya y dice, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar los camellos, fue a la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua, y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor, o sea, mi amo, Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y hazme misericordia con mi señor Abraham. El señor, el patrón, el jefe, el criado va y se presenta y dice, y va a buscar una novia para el hijo de Abraham. Y en ese momento, él recalca el señor, el amo, el que tenía la mayor autoridad. El siervo reconoce que él tenía un señor mayor. ¿Sabe? Nosotros como hijos de Dios también debemos reconocer que tenemos un señor. Y ese señor es nuestro Dios, es el Adonai. Ahora, también se aplica a los esposos. En Génesis capítulo 18, versículo 12, dice así, se rió pues Sara entre sí, ya la esposa de Abraham, diciendo, después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. El señor de ella era Abraham, era su señor. Se aplica al amo, pero también se aplica al esposo. Ahora, usted se preguntará, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver esto con Dios? ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Bueno, ambas relaciones, Señor y esposo, existe entre Cristo y el creyente. Y aquí se lo voy a plantear así. Cristo como Señor. Juan 13:13 dice así, vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, ¿por qué lo soy? El Señor Jesucristo, el Señor, Él se consideraba el Señor. Y esa palabra Señor que aparece ahí, ¿cuál es? Adonai. El Adonai, el Señor, el poderoso, el de autoridad, el Adonai. ¿Se da cuenta? En segundo lugar, se relaciona Cristo como el esposo. 2 Corintios 11:2 dice así, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Nótese, la Biblia dice esto, que la iglesia es la novia del Cordero. Algún día, la Biblia dice que los que han creído en Cristo seremos arrebatados y habrá una gran boda donde la iglesia, el cuerpo de Cristo, va a ser la novia y Cristo, Cristo va a ser el esposo. Esa es la forma en que se presenta la iglesia. Y por eso dice lo siguiente, porque os celo con celo de Dios, pues he desposado con un solo esposo, Cristo, para presentaros una virgen pura a Cristo, para presentar una iglesia santa. Esta semana, el único día que tengo libre de mi trabajo es el día miércoles.
¿ya? Y el día miércoles lo uso para ir al gimnasio, ¿ya? El único día que tengo, ya los demás días pasan volando. Y se acercó un señor al lado mío, un señor americano, a conversar conmigo. Y yo siempre a la gente cuando yo me presento, siempre le digo que soy pastor, sea hombre o sea mujer, ¿ya? Porque si yo coloco una cierta barrera, porque de repente empiezan algunas conversaciones medio raras, ¿ah? Y este hombre me dice lo siguiente: tú eres pastor, me dice. ¿Y qué piensan ustedes acerca de la homosexualidad en la iglesia? Porque en nuestra iglesia nosotros estamos dispuestos a casar parejas del mismo sexo y toda esa cosa. Y le dije, mira, yo lo único que creo es lo siguiente, que Dios ama a esa persona, pero odia su pecado. Si esa persona está dispuesta a cambiar, te aseguro algo, Dios lo va a poder cambiar. Y yo le digo lo siguiente, porque Dios quiere una iglesia pura. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros como iglesia debemos ir mejorando e ir evolucionando mucho mejor. Siempre digo, mejores personas, mejores creyentes, mejores trabajadores, mejores esposos, mejores papás, mejores dueñas de casa. Evolucionando hacia arriba, no hacia abajo. Porque eso es lo que Dios pide. Una iglesia que sea virgen, que sea pura. Eso es lo que Dios busca. ¿Me entienden la idea? Por eso es interesante el concepto de que Dios es un Dios Adonai, es el amo, es el Señor. Hay una canción muy hermosa que cantaba Dani Berríos que se llama El Shaddai, el Ayona Adonai. Siglo en siglo es su poder y su majestad. El Shaddai, el Ayona Adonai, el Señor, el Dios Todopoderoso. Yo le animo a que durante estas semanas que nosotros vamos a estar estudiando esto, no solamente vaya pensando que esto es algo, miren, lo que ustedes están estudiando, lo que ustedes están aprendiendo, es algo que me gustaría que se lo atesoraran en su corazón. Conozcan más a Dios. Para concluir, mire, al conocer los nombres de Dios, estamos conociendo su persona, su carácter, su moral, y además en cada nombre podemos ver reflejado su amor, pasión y misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros. Te invito a que puedas redescubrir a nuestro Dios a través de sus nombres. Yo te invito a esto. Te invito a que redescubras el nombre y la persona de Dios a través de sus nombres. Que ames a Dios, que le quieras, que inviertas tiempo con Él. Y que cuando vayas escuchando los diferentes nombres de Dios, te vayas acortando de algo. Que Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere que nosotros seamos mejores personas, mejores creyentes. Y que esto no solo sea una lista de conocimiento, ¿ya? Porque a veces nosotros podemos conocer mucho, sino que esto sea una lista, ¿ya? En la cual nosotros, cada cosa que vayamos descubriendo de Dios en sus nombres, tú puedas sentirte identificado con Él y te puedas sentir más cercano a Él. Y puedas orar. Y escucha bien esto. Hay muchos nombres acá, pero te voy a nombrarte uno solo. Jehová Jireh. Dios proveerá. ¿Sabes que esa historia hermosa yo se la voy a contar, es muy hermosa? ¿Por qué ese nombre existe? Pero sabes que nosotros los creyentes, los hijos de Dios, cuando tenemos necesidad podemos orar al Jehová Jireh, al Dios que proveerá. Cuando de repente estamos en una situación difícil, económica, de salud, cualquiera que sea, podemos orar al Jehová Jireh. Podemos orar al Jehová Shalom en medio de la dificultad, al Dios de paz. Podemos orar al Jehová Adonai, al Señor.
podemos orar al Jehová el Yon, y así sucesivamente. Cada vez que conocemos un nombre de Dios, nos acercamos a tener una mayor intimidad y una mayor relación con la persona de Dios. Así que yo te animo, aprende a redescubrir a Dios a través de sus nombres. Amén. Así que no falte, no se pierda estos servicios. Invite a sus amigos, dígale, oye, ¿sabes que estamos estudiando los nombres de Dios? Y te digo algo, vas a salir fortalecido, entusiasmado y con ganas de conocerle más. Invierte tiempo. El día domingo es el día donde tú tienes la oportunidad de comenzar bien tu semana cerca de Dios, diciendo, Señor, bendíceme esta semana, ayúdame, te necesito, Dios. Vamos a orar y damos a dar gracias a Dios por este momento.